Capítulo 3. Organización política. 1. Antecedentes. El imperio de los incas fue desde el punto de vista político, una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centralizado en el inca a quien se le consideraba de origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia. De esta manera el esquema de la organización política fue así. El gran elemento de unificación fue la lengua. Todos los pueblos conquistados tenían que aprender y practicar el quechua o runa simi porque era la lengua oficial del Tahuantinsuyo. Para ello los incas enviaban a profesores que enseñaban y vigilaban la práctica del quechua. Otro elemento de unificación fue la religión. Obligatoriamente todos los pueblos rendían culto al dios Sol, sin que por ello dejaran de adorar a sus propios dioses. El Inca. El Auqui, príncipe heredero. El Consejo Imperial. El Apunchic, gobernador regional. El Tucuirricuí o Ticuirricoj. El Curaca. 2. El Inca. Era el soberano del Tahuantinsuyo que reunía en su persona tanto el poder político como el religioso, era llamado Zapainca. Su poder no tenía restricciones, sus órdenes se cumplían con la mayor celeridad sin que nadie las objetara. Pese a este absolutismo, la mayoría de los incas gobernaron en beneficio popular aplicando los principios de reciprocidad y redistribución características de la sociedad incaica. El inca residía en Cusco en un palacio construido especialmente para ser habitado por él. Ya que el Cusco era la cuna de los incas, se convirtió en capital incaica y desde allí gobernó ayudado por los muchos funcionarios incaicos que viajaban de norte a sur del imperio enviándole información al inca para una buena administración. Esta administración fue eficiente gracias a los mensajeros andinos. Los chasquista eran unos verdaderos maratonistas, eran educados desde niños para ser los mejores atletas del imperio y así ayudar a su administración. Aunque según estudios recientes de María Rosturovsky existía una dualidad en el mundo andino, ya que el imperio incaico se encontraba en un mundo nuevo, y no podía ser regido por normas europeas como quisieron hacerlo los cronistas españoles. La dualidad andina se entiende como la imagen de alguien reflejada en un espejo, la oposición, la parte contraria, pero a la vez complementaria del individuo, que en principio es varón o masculino. A partir de ella es que surgen la tripartición y cuatripartición en el aspecto político, religioso y geográfico. En el aspecto político, la dualidad se percibe en el concepto de diarquía. Ello se distingue por ejemplo en el mito fundacional de los hermanos Ayar, mitad varones y mitad mujeres. Y son dos los hermanos que llegan al Cusco, Ayar Auca y Ayar Manco, con las dos esposas que llevan Manco Mama Huaco como arquetipo de mujer libre y guerrera y Mama Uquio, la mujer hogareña. Se manifiesta también en la división del Cusco en Anan y Urin. Según los cronistas, el Cusco estaba dividido por seques o líneas rituales en 4 grandes parcialidades. Respecto al gobierno, se sabe que eran 2 los incas que dirigían el Cusco, el Zapa Inca o jefe Anan y el Huillacumu Inca o jefe del Urin. 3. El Auqui. Es el título que poseía el príncipe heredero en el imperio incaico o Tahuantinsuyo. De manera genérica, se denominaban auquis a todos los hijos varones del Inca. Sin embargo, el título específico recaía en uno solo de ellos, cuya elección se basaba en criterios distintos a los del mundo oriental. Se tomaba más en cuenta su capacidad, antes que su calidad de primogénito o de hijo legítimo. Por extensión, se denominan auquis a los espíritus que rodean al Apiyú o supremo protector de una comunidad, todos los cuales habitan en las montañas, de acuerdo a la mitología inca. Atribuciones. Era hijo del Inca y de la Colla, esposa principal, aunque no siempre el hijo mayor, sino el que demostraba más capacidad, tanto en las funciones de gobierno como en el arte de la guerra. La elección podía recaer también en uno de los hijos del Inca tenido en alguna de sus esposas secundarias, para lo cual se realizaba una ceremonia de legitimación, durante la cual la Colla sentaba en su regazo al príncipe y le acomodaba los cabellos, convirtiéndolo así en su hijo adoptivo. Como príncipe heredero, ocupaba el primer lugar de una paneque y en algunos casos participó en el correinado del Tahuantinsuyo junto a su padre. Como símbolo de recibir esta función de corregente, se le ceñía una borla amarilla.
Ello servía no solo para entrenarlo en las cuestiones de Estado, sino también para consolidar sus derechos de ser reconocido como inca a la muerte de su padre, ya que se ponía en evidencia sus virtudes y defectos. Es el caso del inca Viracocha y de su hijo Urco, y el del inca Pachacútec con sus hijos Amaru y Tupac Yupanqui. Urco, por ejemplo, demostró cobardía al huir de la invasión chanca y fue desplazado por su hermano Pachacútec. Amaru no llegó a reinar por su debilidad de carácter, dejando la posta a su hermano menor Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue precisamente el primer auqui que ejerció de corregente y asumió como inca tras la muerte de su padre, época imperial. Los hermanos del auqui que no llegaban a ser incas, se les llamaba Piuichuri. Solo tras concluir las exequias del difunto inca, el auqui recién podía ceñir la mascapaicha roja, insignia del poder imperial, convirtiéndose así en el nuevo inca. 4. El Consejo Imperial. El Tahuantinsuyo Camachico Consejo Imperial era el máximo organismo político del imperio incaico, cuya función era asesorar al inca o soberano. Estaba integrado por los 4 suyuyuk o gobernadores de las 4 provincias, suyos, así como por otros funcionarios de alto rango. Algunos autores lo denominan el Consejo de los Apocuna o de los Suyuyuk Apiyú. Su sede era el Cusco, la capital del imperio. Modernos historiadores consideran que la idea de un Consejo Imperial incaico fue esbozada por los cronistas de la colonia, siguiendo las pautas de las monarquías del Viejo Mundo. Miembros. Los 4 gobernadores incaicos de las provincias del imperio o suyos, Suyuyuk o Suyuyuk Apiyú. Estos solían ser 2 nobles de los Anan Cusco y 2 de los Surin Cusco. Si bien eran siempre parientes cercanos del inca, se los seleccionaba de entre los más capacitados para ejercer tal alta función. 12 consejeros, más directamente vinculados a los suyos del imperio. Esta cifra se repartía de acuerdo a la importancia de cada uno de los suyos. Así, el Chinchaysuyo y el Collasuyo, por ser las más extensos, tenían cada uno 4 representantes, y el resto de los suyos, el Contisuyo y el Antisuyo, por ser menores, solo 2 cada uno. Algunos autores mencionan también a Luiyacumu o sumo sacerdote y al Apuquispayo general del ejército imperial. Funciones. Asesoraba al inca en los asuntos importantes. Contribuía poderosamente en la concepción de las leyes y en la formulación del plan de gobierno. 5. El Apunchic. Era el nombre con que se designaba al gobernador de una gran provincia, Huamani, en el imperio incaico. Algunos cronistas lo equiparan con el cargo hispano de virrey. Atribuciones. Llamados virreyes o gobernadores por diversos cronistas, estaban al frente de los guamanis o provincias en que se subdividían cada uno de los llamados 4 suyos. Guamán Poma de Ayala lo denomina capa capo, gran jefe. Bernabé Cobo lo confunde con el Tucuiricuc, funcionario especial que ejercía de inspector imperial de una determinada circunscripción, pero acierta al mencionar a las sedes gubernamentales del Chinchaysuyo, Quito, Latacunga, Tumibamba, Cajamarca, Jauja, Pachacamac, Chincha y Vilcasuamán. El Apunchic tenía atribuciones políticas, pero mayormente militares. Residía en un palacete de piedra, coincidiendo por lo general con alguna fortaleza, ya que tenía mando de tropas y poder para acrecentarlas. Su tarea principal era precisamente mantener el orden y por ello son mencionados generalmente como guerreros. También asumían funciones judiciales y de recojo de impuestos. Al parecer, tenía como subordinados al Yacucamayoc o superintendente de canales, el Atuñancamayoc o superintendente de caminos, y el Chacacamayoc o superintendente de puentes. Tenía el privilegio de viajar en litera una vez al año al Cusco, para asistir a la fiesta del Inti Raymi, ocasión que aprovechaba para presentar al Inca y su Consejo Imperial, Tahuantinsuyo Camachic, un informe general de su actuación. 6. El Tucuiricui. El Tucuiricuc, Tucuiricui o Tocricoc, el que todo lo ve, era un funcionario especial de alto rango, bajo el imperio incaico. Era enviado por el Inca a las provincias para observar el cumplimiento de los mandatos imperiales. Tenía la facultad de imponer castigos a los funcionarios que se hubieran portado con negligencia o abuso. Incluso, en casos extremos, podía tomar el gobierno de la provincia. Era una especie de gobernador volante,
Nombramiento. El Tucuiricuc era elegido por el Inca de entre los hombres más sabios y justicieros de la nobleza. No era un cargo perpetuo ni hereditario. Entre sus privilegios se contaba el poder viajar en hamaca. Su radio de acción era inmenso, llegando incluso hasta 50 leguas. Se sabe, por ejemplo, que el Tucuiricuc de Vilcashuamán, actual departamento de Ayacucho, ejercía desde Uramarca hasta Acos, junto al valle de Jauja, actual departamento de Junín. A los sitios donde no podía llegar, enviaba a sus delegados, michos. Cada año viajaba secretamente por su territorio y se presentaba en forma sorpresiva por cualquier lugar. Para observar todo tranquilamente, no se daban a conocer hasta que lo consideraban necesario. Entonces mostraban el hilo de la mascapaicha, borla imperial, que el Inca les había entregado como señal de la gran autoridad que les daba. Funciones. Supervisaba la labor de los funcionarios que tenían a su cargo las divisiones administrativas, es decir, a los Uno Camayocs, Guaranga Camayocs, Pachaca Camayocs y Chunca Camayocs, en lo concerniente al cumplimiento de las ordenanzas religiosas, el movimiento de los mitimaes, la distribución de tierras entre los atunrunas, plebeyos, la producción y las necesidades generales, el aprovisionamiento de los tambos, el reclutamiento de hombres para la guerra, la selección de mujeres para los Atyahuasis. Recogía los tributos para remitirlos al Cusco, la capital imperial. Asumía el papel de juez, Taripa Camayoc, atendiendo quejas y demandas, e imponiendo penas a los que se habían portado con negligencia o abuso, aunque fueran altos funcionarios. Podía incluso aplicar la pena de muerte. En casos especiales, adoptaba el papel de autoridad casamentera o repartidor de mujeres, huarmicoco, es decir, celebraba los matrimonios. Visitaba las obras públicas y recomendaba las medidas pertinentes para determinados trabajos. En situaciones graves, como guerras y rebeliones, podía destituir al curaca y asumir el mando. Al regresar al Cusco presentaba al Inca un minucioso informe. 7. El curaca. El curaca era el jefe político y administrativo del Ayllu. Después de la invasión del Perú por parte de Francisco Pizarro y sus compañeros, los hispanohablantes le empezaron a conocerle con la voz taína de cacique, que denota autoridad. Curaca deriva de la voz quechua curac, el de mayor edad / diagonal hijo primogénito, que significa el primero o el mayor entre todos los de su colectividad natalicia. Originariamente debió ser el más anciano, sabio y gobernaba de manera paternalista, pero como su autoridad la podía heredar a un hijo que denotaba especial capacidad, es obvio que el criterio de la edad no fue siempre seguido. Los incas, a su vez, nombraron curacas para reemplazar a los que hubiesen demostrado resistencia tenaz contra su dominación. Entre sus funciones se hallaban reparto de topos o lotes de tierras agrícolas, protección de los pobres o huacchas, labores de mantenimiento de la red hidráulica, limpieza y reparación de canales de riego, resguardo de los linderos de la comunidad, organización de la minque o trabajo comunal, redistribución de los excedentes almacenados en pirguas o colcas. Debido a su autoridad, tenían derecho a poseer tierras y ganado de carácter privado, y acceso a pastos de la comunidad. Disponía del trabajo de mitallos, cuyo servicio lo canalizaba en su propio beneficio. El curaca, por lo tanto, podía exigir prestaciones personales, pero no se apropiaba de bienes en especie, salvo de los mercaderes. Asimismo, vivía en una casa amplia con servidumbre de ambos sexos. Tenía varias esposas, provenientes de su mismo Ayllu o de pueblos vecinos, y a veces incluso, cedidas como favor especial, por el propio Zapa Inca. El curaca, sin embargo, no actuaba solo, compartía su poder con un yanapaque o segunda persona, como lo conocieron los españoles. Este generalmente era un pariente cercano, o usualmente su hermano, quien lo reemplazaba cuando se enfermaba, envejecía, estaba incapacitado físicamente o se ausentaba. El símbolo supremo de su autoridad era la tiana, quechua, tillana, asiento o dúo, un asiento de madera, piedra o metal, de apenas 20 centímetros de altura aproximadamente, objeto del cual tomaban posesión el día de su asunción al mando.